Estamos aquí con Natalia Figueroa, que viene a visitarnos en su columna del orden, le vamos a decir, de la organización. Así está bien. Así está bien. Así está mejor. Buen día, Lucho. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien. Pasada ¿Llovida? por agua. Pasada por agua, llueve bastante. Pero Pero llegaste. es un día ideal para hacer la Organización. organización de la documentación, que es lo que vamos a hablar hoy. La organización de la documentación, yo te hablo de lo personal, yo soy un desastre. ¿Viste cuando tenés esos cajones, papeles, de un montón de cosas y hay cosas que te apegás porque las querés, pero tenés que dejarla ir? Entonces, arranquemos con los papeles y vamos a ver dónde nos lleva todo esto. El famoso cajón de las porquerías. ¿Quién Así no es. tiene un cajón de las porquerías en su casa, no? En donde va metiendo y dice, después ordeno, y cuando querés abrir el cajón no se abre de la cantidad de cosas que tenés y sobre todo de papelería. La documentación y la papelería en el hogar es fundamental tenerla organizada. ¿Por qué? Porque en algún momento la necesitamos y cuando la necesitamos estamos apurados y no la encontramos. Por ejemplo, todo lo que son los estudios médicos. Siempre que vamos al médico tenemos que llevar el último análisis, el último estudio, y cuando lo vamos a buscar no sabemos dónde lo pusimos, por lo tanto no lo encontramos y caemos al médico sin ese estudio, que es fundamental. Otro tema importante es la organización de toda la documentación de la casa en cuanto a lo que respecta a DNI, pasaporte, libreta de familia y demás. Entonces yo cuando hago una organización de la documentación siempre le digo a la gente, separamos los documentos importantes, toda la papelería importante de la papelería o documentación diaria o mensual, como son todas las facturas. Bien. De servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Todo lo que sea la documentación importante, DNI, pasaporte, libreta de familia, partidas de nacimiento, partidas de el certificado de convivencia, todo lo que tenga que ver con la parte legal de la casa, eso tiene que estar guardado en un lugar determinado, asignado. ¿Por qué? Porque cuando se necesite nosotros tenemos que poder ir y buscarlo y encontrarlo rápido. Y la idea es que se guarde nominado por integrante de la familia. Ah, muy bueno eso. Sí, yo insisto mucho en la etiquetación de todo. ¿Por qué? Porque busco y encuentro mucho más rápido. Entonces, en un cajón o en una caja fuerte o en un lugar donde yo sepa, siempre tengo toda la documentación legal de la familia y cada vez que la necesito voy, la retiro, la utilizo para el trámite que necesite y después lo vuelvo a poner en ese lugar. Con respecto al tema de los pasaportes, es importante cuando uno etiqueta ponerle afuera el pasaporte cuál es la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque por ahí uno se olvida, llega la hora de viajar y resulta que el pasaporte está a punto de vencerse o se venció y uno no se dio cuenta porque se lo olvidó. Entonces está bueno que cada vez que uno abre ese cajón vea cuál es la fecha, por lo menos el año en que vence el pasaporte. Ahí estamos viendo en imágenes digamos que sería como una biblioteca donde está todo con los bibliógrafos ahí. Hermosos por color. ¿Eso pero es tuyo eso? No. Yo me asusté porque yo, wow, digo. No. Yo tengo, pero no tanta información, porque también hay un tema. No necesitamos guardar toda la papelería. No. Hay papelería que necesitamos guardar siempre, la documentación legal. Hay papelería que necesitamos guardar por cuestiones contables. Si tenemos un emprendimiento, si somos profesionales y demás, las declaraciones juradas de impuestos y demás, un cierto tiempo. Y hay papelería que necesitamos guardar, pero que puede ir rotando y que la vamos a ir cambiando a medida que avance el tiempo, como por ejemplo todas las facturas de servicios. Bien, vos sabés que yo no guardo nada de eso, porque como uno ahora tiene todo electrónico, entonces como directamente lo descargas en el teléfono y está todo ahí. Sí, la verdad que toda la parte digital ha ayudado muchísimo en dos aspectos. Primero, a preservar el medio ambiente, no imprimir tanto papel, y segundo, en la organización de los archivos digitales. Pero eso es todo otro tema de cómo organizar los archivos digitales, porque uno que hace, lo va teniendo en el teléfono o en la computadora y quedan olvidados y no armó la carpetita de archivo como debería armar, y cuando necesita ir a ver si la factura del gas está pagada, si lo que te reclaman está bien, si te olvidaste de esto o lo otro, no lo encontrás. Entonces también hay todo un tema de organización de todo lo que sea la documentación digital. Otra cosa que recomiendo es para toda la papelería importante de la casa, todo lo que sea
la escritura, boleto de compraventa, los títulos del auto, o sea, todos los papeles legales de los bienes que uno puede tener. También recomiendo que se pongan por separado en una carpeta tipo con fuelles. ¿Sí? Creo que hay una foto en donde hay una etiqueta y dice escritura de la casa. Ahí estamos viendo, mira. Exacto, en ese tipo. Entonces uno pone la escritura, el boleto de compraventa por cada uno de los bienes que tiene, los títulos de la moto, el título del auto, todo lo que represente el dominio de los bienes que uno tiene. Entonces cuando uno necesita hacer un trámite, va directamente a esa carpeta, busca y el papel está archivado en su lugar y no se pierde. Y para las personas que, por ejemplo, no somos como Leo, porque Leo tiene un penthouse y tiene una oficina, entonces él debe guardar todo en su oficina, me asegura. ¿Cómo hacemos, en qué lugar podemos guardar todas estas carpetas, digamos? ¿Cómo ideamos un espacio para organizar eso? Necesitas sí o sí un espacio. Yo siempre digo que no se necesita gran espacio porque en nuestra casa no son tantos los papeles que tenemos que guardar. Uno acumula porque acumula y no se pone a desechar esa papelería. Sí, una estantería en donde vos sepas que tenés en un rincón de la casa quizás 1 o 2 estantes en donde ahí tenés las cajas archivadoras o las carpetas archivadoras y tenés la documentación legal, la documentación de los bienes, las carpetas archivadoras de los papeles de todas las facturas de servicio, por ejemplo, en donde no necesitas tener archivada de 10 años para atrás. No, necesitas las últimas 3, no más. ¿Por qué? Porque en las facturas de servicio te viene y te dice una leyenda en donde dice usted no registra deuda. Claro. Si usted no registra deuda, con el último comprobante que vos archives ya es suficiente si lo querés tener. Si no, podés recurrir a la parte electrónica. Otro tema importante que para mí es fundamental, que sí se archiven en los hogares, son los manuales de todos los electrodomésticos que uno compra y las garantías. ¿Y por qué es importante? Porque uno no sabe cuándo se le rompe, cuándo le aparece un error, cuándo tiene que... y a lo mejor lo puede solucionar. Y a veces viene el técnico a solucionártelo y te pide el manual. Y por ahí en internet uno queda con un modelo viejo del electrodoméstico y no lo tiene. Entonces yo recomiendo que todo lo que sea garantías y manuales de electrodomésticos se archiven en un espacio, si tenés el espacio en el lavadero, en donde no se vea, porque eso es algo que no lo vas a usar en una caja, en donde no lo vas a usar hasta que se te rompa algo y necesites consultarlo particularmente, pero no lo tiren. Qué bueno eso que planteas, porque muchas veces cuando nos venden un electrodoméstico, viste que te pone la garantía extendida, si va con el electrodoméstico, y a veces ni siquiera la guardas, y muchas veces la garantía está dentro del manual y tenés que llenar los datos y demás, y está muy bueno que lo aclares porque mucha gente, bueno, yo soy uno, yo compro algo y lo uso, y si no sé cómo usarlo voy a la práctica, digamos, no soy del que lee el manual, pero está bueno eso el que lo lee y que lo guarde. No, está bueno, y aparte hay que tener en cuenta que para hacer valer la garantía extendida se necesita tener la factura de compra. Buenísimo. Cuando vos vayas al lugar donde compraste te van a pedir la factura de compra, entonces está bueno archivar la factura de compra con el manual y la garantía extendida, entonces vos tenés toda la documentación de ese electrodoméstico por si te pasa algo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de los estudios médicos? Ese también es, viste que, por ejemplo, mi abuela tiene, creo, de cuando nació, de radiografías, todas esas cosas que está guardar y el placar. El tema de los estudios médicos es fundamental tenerlos bien archivados. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo los necesita y si los necesita siempre los está corriendo. Entonces es fundamental. Para mí tiene que haber una carpeta tipo de fuelle por integrante de la familia, sí o sí, en donde, ¿qué es lo que tenés que archivar? Siempre tenés que archivar los análisis, si sos una persona sana, los estudios y análisis de los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque si te pasa algo, vos con esos 3 años de estudios podés llevárselo al médico y el médico puede hacer una cronología de cómo fueron variando tus valores, a ver si es algo nuevo que apareció o ya venías teniendo una patología. Si se sufre una enfermedad, ya se pide todo el historial, desde que se detecta la enfermedad, es bueno tenerlo archivado. ¿Cómo deberían archivarse? En esas carpetas fuelles poner por especialidad. Por ejemplo, en las mujeres, ginecología,
dermatología, cardiología, gastroenterología, lo que uno se vaya haciendo de los estudios. Hay un tema importante que son los estudios gigantes que nos dan, las radiografías, las mamografías y demás. Vienen unas carpetas grandes de tamaño A2, A3, en donde ahí deberían ir todos los estudios grandes para que nos queden perfectamente archivados y no se nos rompan cuando los guardamos, ¿no? En las carpetas de los estudios médicos de los niños es importante tener el carnet de vacunación. ¿Y por qué es importante? Porque se necesita, muchas veces te lo piden en el colegio y te lo piden para cuando tenés que ir a hacerte las vacunas y demás, y las madres generalmente el carnet de vacunación es lo que siempre se pierde. ¿Por qué? Porque uno lo lleva, lo trae. Entonces, si tiene un lugar asignado dentro de la carpeta, vos tenés todo el historial, inclusive el historial odontológico del niño, para que uno vaya viendo cuáles son las revisiones y cuáles son los estudios que se le hacen. Mientras hablabas con vos, ¿sabes en qué pensaba? No sé si te saco el tema, pero las carpetas que tenemos de cuando estudiamos, los apuntes de que ya nos hemos recibido, ¿qué hacemos con eso, Nati? Porque mi mamá, por ejemplo, tiene la carpeta cuando yo fui a primer grado, imagínate, y no se la puede hacer tirar todavía. ¿Cómo hace? Y yo no puedo desprender de mis apuntes del profesor, o sea, y es mucho, y no sabes cómo guardarlo. Lo soltamos, Lucho, lo soltamos. A ver, acá entra a jugar la parte emocional. Yo entiendo que una madre quiera guardar la carpeta o la libreta de primer grado, de jardín de infante, de los primeros dibujos que hizo. Pero guarda eso, que guarde un dibujo, que guarde una carpeta de recuerdo, no la carpeta de primero, segundo, tercero, cuarto, más la de plástica, más todo. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde se acumula muchísimo y el valor emocional está dentro de uno. Entonces, con una sola carpeta o un solo documento que uno guarde, ya le va a rememorar todo lo que vivió en esa etapa como madre. Para vos, Lucho, y a mí me pasó cuando yo recién me recibí de contador hace muchísimos años, que guardaba los apuntes porque decía, me va a servir en algún momento porque seguramente lo voy a tener que repasar y lo voy a poder aplicar. Y la realidad es que todo va cambiando muchísimo y muy rápido, entonces es como que esos apuntes que estudiamos en algún momento van quedando viejos también y no nos sirven más que para ocupar lugar. Entonces tenemos que aprender a soltar. Si te querés quedar con algo puntual, un trabajo que hiciste en la facultad en donde te sacaste una nota y la verdad que eso te ancla a tu vocación, te lo quedás y lo guardas y lo pones dentro de una caja de esos recuerdos que uno guarda con mucho amor. Pero quedarse y guardar toda la documentación, los apuntes, las fotocopias, no tiene sentido. Simplemente te van a ocupar lugar y no te dejan. Yo siempre digo, mientras vos más guardás, menos espacio tenés para que entre lo nuevo. Entonces, si sacas algo viejo, podés ingresar algo nuevo que te puede dar mayor satisfacción. Nati, hoy es un día de lluvia y está especial para hacer esto, para abrir el cajón de las porquerías, como dijimos al principio. ¿Cómo arrancamos? Digamos, ¿cómo nos situamos, ponemos música, estamos solos, lo hacemos en compañía? ¿Tiene que participar la familia también de esto, como siempre propones vos? Puedes participar la familia y podemos delegar la tarea en que cada uno de los integrantes se ocupe de su documentación y haga la limpieza de su documentación. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno sabe qué emoción le desprende cada papel. Entonces a lo mejor voy yo y le tiro algún trabajo o algún apunte a mi marido y a él justamente ese trabajo que para mí era algo viejo, para él significaba otra cosa y era lo que se quería quedar. Entonces yo recomiendo que esté la familia haciendo la clasificación. Normalmente la familia participa en eso, en la clasificación. Después termina o el papá o la mamá armando todo y asignando los lugares. Porque es imposible que los chicos también asignen los lugares a su documentación. Normalmente los chicos llegan a la etapa de la clasificación y después se van. O sea, que eso te iba a decir porque lo estaba pensando en todo eso de hacerlo en familia, pero también debe haber una persona que tome decisiones, porque si fuera por uno guarda todo. Tiene que haber uno que dice, bueno, ya está, o sea, hasta acá llegamos y lo demás se tira.
Sí, esa regla existe. lo que se puede hacer para no ser tan brusco y decir, bueno, esto sí, esto no, y tan autoritario, es asignarle espacios. Entonces, si uno asigna espacios, sale de marcar qué documentación te tenés que quedar o qué papelería te vas a quedar, sino de decir, bueno, de acá hasta acá es el espacio que tenés asignado vos, de acá hasta acá. Entonces, la limitación de ese espacio te hace que vos solo tengas que eliminar alguna documentación porque no vas a tener más lugar donde guardarlo. Nati, la verdad que es muy interesante ver todo esto porque todos estamos acechados por papeles y todos venimos de la generación donde se guardaba y donde a veces por ahí, me hice acordar mucho de mi abuelo que él guardaba todas las facturas, las tenía todas archivadas año por año, hacía una carpetita 2009, 2010. Y nosotros ya no lo hacemos eso, ahora es como que mucho lo digital y mucho el cajón de las porquerías, viste que es como que no te sentás a ordenarlo. La verdad que están muy buenos los tips y lo más importante de esto es que son con elementos que podés hacer en tu casa, porque todos tenemos una carpeta que podemos usar o reutilizar, si por ahí no la queremos tirar porque nos da a un sentimiento, podemos reutilizarla para guardar documentos, facturas y demás. Sí, no hace falta comprar nada, lo importante es que vos sepas en el lugar que está guardado el documento. Tenés una caja de zapatos, la forrás si querés que quede linda porque va a estar a la vista, la etiquetás y ahí pones estudios médicos Natalia. Una carpeta vieja que a lo mejor no está linda también, la forrás y te podés dar maña con lo que vos quieras para organizar. Yo siempre siempre repito esto, organización no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, de querer tener las cosas en cada lugar y de asignarle ese lugar para tener más tiempo disponible para hacer las cosas que les gustan a uno. Entonces, no necesitas salir y comprar la carpeta fuelle, ni la carpeta A1, no hace falta. Lo importante es que vos lo puedas clasificar y guardar y asignarle el lugar para que cuando vos lo necesites sepas que vas a ese espacio y ahí está la información que necesitas. Nati, la verdad que es muy interesante hablar con vos de todas estas cosas. Yo espero los lunes, esto así cada 15 días, porque están geniales. Y te quiero, primero me tenés que responder a la consigna. Que decía, ¿a qué persona le darías el mejor beso de tu vida? ¿A qué persona Natalia Figueroa le daría el mejor beso de tu vida? A mi hija. Ah, muy bien. El mejor beso se lo vamos a destinar a tu hija. Valentina, exacto. Y te propongo, ¿tenés pensado ya el próximo tema para la Sos Muy Organizada? Porque yo se me ocurrió un tema mientras hablando con vos que estaría bueno hacer. Decime. No, alacenas. El orden en las alacenas. Bárbaro. ¿Cómo acomodar? Porque viste que mezclamos las ollas con lo que se come, tenemos lo dulce con lo salado. ¿Cómo armar el mejor orden de una alacena? Bueno, el próximo programa hablamos de alacenas, cocinas y cómo viste que organizar estoy haciendo todo. Mi espacio donde yo después me llevo todas las ideas y me acomodo la alacena, me acomodo. Exacto. Porque ella anduvo contando por ahí que yo tengo un complejo con el lavaplatos, con el secaplatos. Estuvo diciendo que estoy complejado, que es muy grande el secaplatos y la mesa es muy chica. Y bueno, entonces ahí está el problema. Sí. Ojo. Tengo que capaz comprar otro lavaplatos. Otro más chico, sí. Somos dos nada más, imagínate. Sí. Pero es que era tan lindo que lo tenía que comprar por lindo. Y bueno, pero a veces uno compra por los ojos y no por la funcionalidad. Entonces lo que hay que hacer es tomar, cuando uno tiene que comprar algo para la casa, lo primero que tiene que hacer es tomar las medidas, saber en qué espacio va a ir eso. Porque si no, después te pasa esto. Te encantó, fuiste, lo pusiste y ahora te hace ruido permanentemente. No es que te genera felicidad verlo. No, porque lo veo y me genera fastidio. Exacto. Es porque compraste por impulso. Por impulso. Está bien. Gracias, Nati, por haber venido como Muchísimas siempre. gracias a vos, Lucho.